palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8. Después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y les transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ninguén en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube y desde nube una voz decía: Este es mi Hijo amado, y a él oído. Y cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos todos juntos Mateo 16:16. Confesamos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Decimos juntos: seamos la cumbre espiritual. Seamos la cumbre espiritual. Amén. Hoy la palabra que vamos a recibir y que se va a cumplir en nuestro campo el título es necesario la transformación. Es el libro Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8. Como el título de hoy, la bendición sorprendente que nos da el Evangelio. ¿Por qué venimos? ¿Por qué decimos el Evangelio? Tenemos que transmitir el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque esta bendición que nos da el Evangelio es la bendición de transformación. Amén. O sea, la bendición nos transforma, nos cambia a la persona, ¿sí? Por eso el Evangelio no es simplemente una sabiduría, no es simplemente una palabra. El Evangelio es la palabra de Dios y tiene el poder. Y entonces cambia una persona, cambia la situación, cambia el estado de ese lugar. Como esto, el Evangelio no es sabiduría, conocerlo en la palabra, sino tampoco es una información, sino es la transformación que nos cambia nuestra vida a través de la palabra. Amén. Por eso venimos los domingos, porque nosotros somos de todo Génesis 3, somos descendientes del hombre de Adán, y entonces todos somos pecadores, y entonces una persona no se cambia si no escuchamos la palabra. Hoy el pastor también habló, una persona no creyentes no sabe qué es el pecado, ¿sí? Al no conocer la palabra, al no conocer la ley, ¿sí?, de la palabra de Dios, y entonces aunque cometan pecados y errores, no conocen cuál es el pecado y cuál es lo incorrecto. Ese es el tema. Por eso nosotros siempre tenemos que escuchar la palabra de Dios, sí, es el Evangelio. Amén. Como esto, el primer milagro que hizo Jesús, comenzando su ministerio en la vida, que fue también el primer ministerio que hizo Jesús en su vida, fue el milagro de transformación, ¿sí? Era de transformar. ¿Qué transformó? Ustedes conocen, a través de la boda de Canaán en Galilea, Jesús transformó el agua, ¿sí?, al vino. Esa boda se había acabado el vino. Y en esa época, si no había vino en una boda, una fiesta, ¿sí?, era algo muy necesario tener un vino. Y entonces, en esa boda, al acabar el vino, ¿sí?, va a Jesús y le pide: conviértame esta agua al vino, ¿sí? Y entonces la vida, su ministerio de Jesús comenzó desde transformar el agua al vino,
¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio nos transforma de tener una mejor calidad de vida. Amén. O sea, el Evangelio, ¿para qué escuchamos? ¿Qué tenemos que transformar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Por qué habla tanto de transformación, de cambio? ¿Sí? O sea, el Evangelio nos cambia una calidad mejor de cada uno de nuestra vida. Amén. Nos cambia. Por eso hay que escuchar. El Evangelio, la palabra, nos da sabiduría, inteligencia. Dirán los empresarios, no, yo soy inteligente. No. Si, aunque sean inteligentes, aunque sean un buen empresario, pero al estar constantemente en la palabra, Dios le da sabiduría. Vean los judíos. Judíos, sí, es el pueblo elegido. Hoy en día, ¿qué es? Judío, sí, están dominando a todo el mundo. Ellos son los de los líderes en cada país. En la cabeza están los judíos. ¿Por qué? Porque son inteligentes. ¿Por qué es así? Porque ellos miran la palabra, ¿sí? Como esto, si nosotros queremos hacer una empresa, un trabajo, un comercio, lo que sea, si nosotros estamos en palabra de Dios, Dios nos da la sabiduría, inteligencia para hacer ese trabajo. Amén. Por eso es muy importante. Los domingos no es estoy cansado y no vengo y punto final. Cada vez si no vienen, ¿sí? Van a perder esta inteligencia que Dios nos da a través de la palabra para seguir en adelante. Amén. Por eso es muy importante. Por eso los creyentes que están en este lugar son muy bendecidos, son muy queridos por el Dios. Porque ustedes vienen aquí para ser bendecidos. Amén. Quieren escuchar el Evangelio, la palabra, y quieren recibir la bendición. Por eso es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio nos transforma de tener una mejor calidad de vida. Entonces, apóstol Pablo confiesa hoy en el libro 2 Corintios, ¿sí? 2 Corintios, capítulo 5, 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si estamos dentro de Cristo Jesús, ¿sí? Todas las criaturas, todos los seres humanos, ¿sí? No importa lo pasado, no importan las cosas viejas, sino si están dentro de Cristo, son todas hechas nuevas, ¿sí? Son criaturas nuevas, son las personas nuevas, personas. Como dice la palabra, un creyente que tiene el Evangelio es la existencia que tiene la transformación como una nueva criatura. Amén. O sea, todo lo que tiene el Evangelio, cada uno en su corazón, son nueva criatura. Y entonces son las personas que tienen el poder, ¿sí? El poder de transmitir el Evangelio y transformar a ese campo. Por eso es muy importante. No se termina aquí, sino el Evangelio no solo termina de transformar, ¿sí? Ser transformado, sino no se termina aquí, sino Pablo está diciendo en Efesios 4:15, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. ¿Sí? Todo tenemos que estar en Cristo, encabezado en Cristo. Y también en Pedro, ¿sí? Terminando el libro 2 Pedro, le recomienda así, en el libro del 2 Pedro dice, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, siempre nosotros, en una palabra, una vida de fe es tener continuamente crecimiento espiritual a través de la transformación. Amén. La palabra nos cambia y al cambiarnos, en el mismo momento nuestra fe empieza a crecer. Sin darnos cuenta, estamos en un nivel, ¿sí? En nuestra vida de fe, nuestra calidad de la vida de fe, de abajo nos cambia hasta la cima, ¿sí? Para subir, para hacer la cumbre espiritual como hoy saludamos, ¿sí? Nos cambia la cumbre espiritual.
no solo en la iglesia, sino en sus trabajos, ¿sí? En sus estudios, en todos los lugares, nos transforma como una cumbre, el mejor, ¿sí? Y entonces a través de esto podemos transmitir el Evangelio, mirando una persona cambiado, ¿sí? Una cumbre en las empresas, esa persona es cristiano, escucha la palabra de Dios, y entonces yo también quiero a la iglesia, quiero ser como él, ¿sí? Como esto nosotros, a través de ese medio, también podemos transmitir el Evangelio. Por eso siempre tenemos que tener crecimiento y cambio al escuchar la palabra. Si ustedes no tienen cambio, quiere decir que no están escuchando, ¿sí? No le están sembrando la palabra, no le entra el Evangelio. Pero esa persona que les siembra y que escuchan, que graban, se enraiza, naturaliza en su corazón la palabra del púlpito, 100% hay cambio y hay crecimiento. Amén. Por eso quiero que siempre tengamos este crecimiento espiritual, ¿sí? Y que podamos cambiar en nuestros campos de transmitir el Evangelio. Amén. Por eso, como el título de hoy, la transformación no es una elección, no es que, si quiero yo voy a transformar, sino es necesario la transformación, como el título de hoy. Es necesario, es sí o sí tenemos que ser transformados para tener el crecimiento espiritual. Por eso si vemos el capítulo de hoy, es la palabra que ustedes ya conocen, es muy reconocido a través del caso del monte de transfiguración, ¿sí? Monte de transfiguración, ¿qué es? Esto es un caso muy importante junto a la encarnación de Jesús, la muerte en la cruz de Jesús y la resurrección y la ascensión de Jesús, ¿sí? Y esta es la quinta dentro de los 5 importantes que es lo que hizo Jesús en esta vida, entra en los 5 mejores, que es la transfiguración en el monte de transfiguración. Amén. Y este caso, transfiguración de Jesús, ¿qué es lo que está mostrando a través del capítulo de hoy? Está mostrando la mínima parte de la gloria que va a disfrutar Jesús en adelante. Sí, la gloria. Y Él está mostrando a los discípulos para que puedan tener una vida de dar influencia espiritual en esta tierra. Y a través de esa transfiguración de Jesús, mirando eso, acordando esa imagen, quiere que nosotros vivamos una vida de testigo. Amén. ¿Cómo se transformó? Por eso hoy vamos a ver esto. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que en esta vida no tengamos la esperanza de las cosas de esta tierra, ¿sí? Ustedes no desean de las cosas de este mundo, ¿sí? No vean las cosas de lo que vemos en nuestros ojos, sino quiero que abran los ojos espirituales, ¿sí? Y vean las cosas de la eternidad, ¿sí? Lo espiritual. Siempre tengamos la esperanza teniendo una vida de testigo, de mirar las cosas pensando la gloria del futuro. Amén. Nosotros, ¿cuál es la gloria que vamos a recibir? Jesús hoy también mostró en Monte de Transfiguración, ¿sí? Jesús se transformó en la gloria de Dios, ¿sí? Mostró. Nosotros también, ¿qué es? Nos resucitamos. Amén. No es que morimos y desaparecemos en este mundo, sino morimos, nuestro espíritu asciende al reino de Dios. Amén. Y estamos con la gloria, ¿sí? Y vivimos sin problemas, sin cosas, sin pensar, ¿sí? Sin trabajar, sino siempre alegre, contento, felices. Y esa gloria tenemos que ver. Amén. Por eso, por favor, ustedes, este evangelio que tiene, no lo limitemos, no lo terminemos como una información, sino que podamos utilizar verdaderamente para una transformación. Amén. Amén. Utilicen el evangelio, no lo guarden, no lo limiten, ¿sí? Sino utilicen para ser cambiado, para ser transformado, ¿sí? Transformado. Es muy importante. Haciendo una vida de fe, si no tienen cambio, tienen que verificarlo, ¿sí? Si no tiene cambio espiritual, si no tiene crecimiento espiritual, tiene que verificar. ¿Qué quiere decir no tener crecimiento espiritual?
Hasta ahora si hay creyentes que dudan venir el domingo a escuchar la palabra del púlpito, hay que verificar, ¿sí? Los que tienen evangelio desean de venir a escuchar la palabra, pero si no tienen evangelio, verifiquen a través de la palabra de hoy, ¿sí? Verifiquen, a ver si yo realmente soy un cristiano, realmente yo deseo escuchar la palabra, si realmente si estoy transformado en la palabra de Dios. Amén. Quiero que verifiquen. Al estar así, al estar transformado a través de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces los campos donde estamos, ¿sí? Entre las relaciones humanas y entre las relaciones familiares y la relación en el trabajo y en las partes grandes de la vida, nuestra vida, vamos a disfrutar gran alegría. Amén. Si tienen evangelio, están muy felices. Ayer también estuve en Tongjin haciendo el movimiento del evangelismo. Vino una diaconisa, dice que yo estoy muy feliz venir aquí. No entiendo, era un filipina y dice que yo no entiendo porque no tengo un traductor, pero no sé por qué, vengo aquí, estoy muy feliz. Esa persona, ¿por qué está feliz? Porque tiene el evangelio. Amén. Miran lo futuro, no miran adelante. Ustedes, por favor, haciendo una vida de fe, no miren las cosas que están adelante suyos. Vean el futuro, ¿sí? Vean más amplios, ¿sí? Los coreanos también, los obreros coreanos también, no vean sus cosas limitados. Vean más allá y superen todo a través del poder del evangelio. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes del culto Latinoamérica puedan hacer una vida de fe lleno de alegría con este evangelio tan valioso que tenemos en nosotros. Amén. Punto 1 es Jesús que transfiguró. Vamos a leer el libro Marcos capítulo 9, versículo 2-3. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos capítulo 9, versículo 2 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pueden hacer tan blancos. Amén. Está mostrando cómo se transfiguró Jesús, ¿sí? Dice, resplandecientes, muy blanco como la nieve, que ningún lavador en la tierra lo pueden hacer tan blanco, ¿sí? Estaba cambiado, transformado en la gloria, se brillaba la luz. Por eso en el capítulo de hoy, ¿qué se trata? Pasó 6 días después de la confesión de Pedro. ¿Qué confesión? Es lo que hacemos nosotros en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Después de esa confesión de Pedro, ¿sí? Jesús le llevó a Pedro, Jacobo y a Juan y fue a un monte alto. ¿Sí? Le llevó a un monte alto. ¿Y cuál fue la razón? La razón de que subió al monte no sale específico en la Biblia, pero en Lucas capítulo 9, 28 dice que Jesús fue para orar. ¿Sí? Jesús él mismo fue para orar a ese monte alto, ¿sí? Y entonces lo llevó a los discípulos que aparecen hoy. Y al estar orando, de repente se transfiguró su imagen, ¿sí? Jesús estaba orando con los discípulos y se transfiguró su imagen. Y Marcos en el libro, ¿sí? Marcos está expresando así, que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos, ¿sí? Como nosotros acabamos de leer. Y en Mateos también expresa que su rostro era resplandecientes como el sol, ¿sí? Brillaba, Jesús brillaba. Si esto expresamos más fácil, es que los discípulos vieron a Jesús siempre vestido de la carne de este mundo, vestido como humano, normal, como nosotros. Pero los discípulos la primera vez que ve a Jesús
diferente, a un Jesús que brillaba, que daba la luz, pero ahora lo están viendo una imagen de lleno de la gloria, como si estaría en el reino de Dios, ¿sí? Como la imagen del reino de Dios. Si vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, está hablando que es la imagen de transfiguración y es la imagen del cuerpo principal de Jesús, ¿sí? Es el cuerpo, así es, en verdad Jesús, sí es blanco, es brillante, ¿sí? Es como sol su rostro, pero al venir a esta tierra se embestió la ropa de este mundo. O sea, le mostró el cuerpo principal de Jesús a los discípulos en corto tiempo, ¿sí? Mostró, ¿sí? Como un aviso. Esto es la imagen principal de Jesús. Ya Jesús es así, quiere decir que Jesús es Dios, ¿sí? Brilla su imagen, pero al cometer el pecado la humanidad, y entonces para llevar este pecado de la humanidad, vino a este mundo con el cuerpo del humano, ¿sí? Engendrado a través del Espíritu Santo, como la simiente de la mujer a esta tierra. Amén. No vino como la simiente del hombre, sino vino simiente de la mujer y fue engendrado a través del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu. Y después se hizo el sacrificio de la redención y a través de derramar su sangre en la cruz nos limpió totalmente. Pero ni 1% quedó, nos limpió totalmente, ¿sí? Todos nuestros problemas y la maldición. Lo llevó todo Jesús. Murió en la cruz. Como esto Jesús vino para ocupar a esta tierra, para cumplir esta imagen, pero Jesús en sí es Dios, ¿sí? Usted tiene que saber, Jesús en sí es Dios que tiene la imagen de lleno de la gloria. Amén. La transfiguración en el monte de transfiguración está mostrando totalmente la santidad de Jesús, que eres el Dios, ¿sí? La santidad de Jesús, que es un Dios. En una palabra Jesús mostró que es la Mesía para salvar esta tierra. Amén. Que es el Cristo. Es la Mesía para salvar esta tierra, toda la humanidad. Amén. A ustedes, a mí. También en el versículo 7 del capítulo dice así: entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Está reconfirmando que Jesús es la Mesía, el Cristo. Amén. Está hablando claramente que Jesús es la Mesía y es el Cristo que va a salvar este mundo. Amén. ¿Lo creen? Por eso, más que nada, esta transfiguración de Jesús era para dar fuerzas y esperanzas a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los pasos que tenían que caminar delante los discípulos después de morir Jesucristo, ¿sí? Y entonces ya el campo que ellos tenían que trabajar, ministrar, era un campo de espinos, ¿sí? Ya se esperaba un camino de la vida de los discípulos después de ascensión de Jesús. No estaba seguro que no era fácil, no era ligera, sino hay problemas, persecución, ¿sí? Insultos, discriminación. Y entonces sabía esto Jesús, que sus discípulos cuando él se ascienda iba a tener ese camino tan complicado, y entonces Jesús le mostró esta imagen para que se acuerden cuando estén en problemas, cuando están en dificultades, acuerden mi imagen, la imagen de la gloria. Amén. Amén. Ustedes también, en las vidas de ustedes no es fácil, más cuando hacemos una vida de fe es peor. Y entonces en cada de esos momentos quiero que ustedes acuerden en la imagen de Jesús de la gloria. Amén. Amén. Vean el futuro. Ustedes también, esta imagen no es solamente de Jesús, sino cuando venga la segunda llegada de Jesús, segunda venida de Jesús, la imagen de ustedes también va a ser la imagen de la gloria. Amén. Por eso tenemos que vivir pensando esa gloria. No vean de las cosas de este mundo, ¿sí? Cuando esté un poco cansado, un domingo vengan a escuchar la palabra.
¿Por qué? ¿Cuánto demoramos? No pueden invertir para Dios. Decimos que somos cristianos y no pueden invertir 2, 3 horas, por lo menos una vez a la semana. ¿Sí? Así que quiero que ustedes inviertan del reino de Dios, no de estas cosas. Por eso es muy importante, por eso Pedro y los discípulos, después de ascensión de Jesús, haciendo su ministerio, tenían momentos críticos de la muerte y dificultades. Y ahí dice que vean la gloria de Dios. Como esto, nosotros tenemos que saber que teniendo esta vida, viviendo en este mundo, si vemos la gloria de Jesús, ¿quién es? Jesús que venció este mundo, ¿sí? Y si vemos nuestro futuro, podemos sobrepasar toda nuestra dificultad. Amén. Todas nuestras dificultades sobrepasen. Vean a Jesús, ya es vencido. Yo siempre les hablo, cuando a ustedes les gustan al fútbol, ¿sí? Cuando su país juega con otro equipo, cuando vemos en vivo, si estamos perdiendo, ¿sí? Brasil está perdiendo con Corea, entonces Andy está desesperado. Pero si es una repetición que lo dio vuelta a Brasil, aunque esté perdiendo 2-0, tú ya sabes que lo dio vuelta a 3-2, y entonces están tranquilos. ¿Cómo esto? Dios ya venció, Jesús ya venció este mundo. Estamos haciendo una vida de fe ya vencido por Jesucristo. Amén. Ustedes vean solamente la gloria de Dios. Vean el futuro de ustedes. El futuro de ustedes no es que mueren y van a ir al infierno y estar sufriendo eternamente, sino van a ir al reino de Dios, reino de los cielos, y van a disfrutar lo mejor. Amén. Por eso no hay que achicarse, tampoco agrandarnos, sino solamente estar siempre en la palabra de Dios. Amén. Por eso tenemos que tener los ojos espirituales de la fe, que en cualquier problema, incidente, podamos ver solamente Jesucristo. Vean solamente Jesucristo. Haciendo una vida de fe podemos recibir diferentes problemas, o a veces nos llega dolor, sufrimientos que no podemos soportar, ¿sí? Pero ustedes en ese momento quiero que los creyentes vean solamente a Jesucristo, y no olviden que nuestro futuro de la gloria, amén, de la gloria. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes aferremos el mensaje de la verdadera esperanza que Jesús mostró a los discípulos en el monte de transfiguración, y que todos los creyentes de Latinoamérica puedan vivir una vida de principal de tener la evidencia. Amén. Punto 2 es testigo de la transformación. Vamos a leer todos juntos Marcos capítulo 9, versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Amén. Aparte del milagro de Jesús en este capítulo de que se transfiguró, ¿sí?, en el monte de transfiguración, había otro caso sorprendente, otro milagro en el versículo que leímos. Justamente es que apareció Moisés y Elías. Son los personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué hace ahí? Y encima que Moisés y Elías estaban ahí junto con Jesús y estaban dialogando entre ellos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué tantos personajes del Antiguo Testamento? ¿Sí? Hay muchísimos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué justo ellos dos apareció, ¿sí?, en la conversación con Jesús? ¿Por qué aparece como representativas? Porque ustedes vean la característica de estas dos personas, ¿sí?, Moisés y Elías, ¿sí?, muestra representativa de que Jesús es el Cristo. Son las dos personas que mostró que Jesús es el Cristo, ¿sí? Por eso Moisés representa la ley. Ustedes vean, Moisés, ¿quién es? La ley de Moisés, ¿sí? Moisés representa la ley. Si vemos en Gálatas 3:24, está expresando que la ley es un maestro que nos hace dirigir delante de Jesús. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la ley es que nos hace darnos cuenta el pecado. Amén. Nos hace dar cuenta el pecado. Pero cumpliendo de la ley,
no obtenemos la salvación. Ustedes tienen que saber, ustedes aunque cumplan mucho ley, no obtenemos la salvación. Por eso es muy importante. El único camino y la única persona que nos puede dar la salvación es quien es solamente Jesucristo. Amén. Jesucristo es la única persona. No hay otra cosa, ninguna otra religión. Solamente Jesucristo es el único camino de nuestra salvación. ¿Y Elías quién es? Elías es una profeta representativa que predijo la venida de Mesías, ¿sí? Va a llegar Mesías, va a llegar el Salvador, ¿sí? Va a llegar Cristo en adelante. Pero Pedro, ¿sí?, que no pudo entender esta importancia espiritual, ¿sí?, habla de repente así en Marcos capítulo 9, versículo 5. Vamos a leer todos juntos. Marcos capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, ¿sí? Dice así: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Amén. Podemos ver que los discípulos fueron a orar juntos con Jesús, ¿sí? Y entonces, pero en vez de orar los discípulos juntos, y estaban durmiendo. Y entonces Pedro, en vez de orar, estaba durmiendo acostado, y al despertar vio la imagen de Moisés y Elías, ¿sí? Y entonces vio Moisés y Elías dialogando con Jesús. Y Pedro, ¿qué dice? Sí, medio dormido habrá hablado. Pedro dice, quiere quedarse en ese lugar haciendo 3 enramadas. ¿Sí? Me gusta aquí, no me quiero mover aquí. Vamos a quedar con ellos 3 juntos aquí. Pero ustedes lo que tienen que saber es que en esta palabra, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esta expresión es que nos evita el crecimiento de la vida de fe. ¿Sí? Tienen que saber, nunca tiene que estar, me gusta estar aquí. Aquí es cómodo, tranquilo, ¿sí? Aquí es como mi casa, me siento bien y no salgo de aquí. Quiero estar aquí. No es así, ¿sí? No es que quiero estar aquí. Ustedes tienen que ver bien la palabra. No es que quiero estar aquí. Esta expresión tiene que saber que nos evita de hacer una vida de fe en nuestra vida. Por eso la esencia del Evangelio, ¿qué es? No es estar en un lugar quieto, porque el Evangelio levanta la ampliación de salvar las vidas. Amén. Levantan para salvar las vidas. Por eso no tenemos que transmitir en todas partes. Tenemos que transmitir en todas las partes, todas partes. No estar quietos, sin hablar. Así podemos ser testigos de transformación que poseemos el Evangelio. Amén. Testigos, tenemos que ser testigos hasta último de la tierra. Por eso quiero que acuerden bien, ¿sí? Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que podamos transmitir este Evangelio que tenemos en nosotros, teniendo la urgencia espiritual, ¿sí? La gente está muriendo sin conocer a Jesucristo, teniendo esta urgencia espiritual de transmitir el Evangelio a toda la humanidad, ¿sí? A todos los hermanos del culto en Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por hacernos compartir esta palabra en español. Señor, háganos abrir los ojos de la fe y que podamos darnos cuenta que la gloria de Jesús es nuestra gloria en el futuro. Por eso, teniendo esta esperanza verdadera, podamos sobrepasar todos los problemas e incidentes en esta vida, y de haciendo una vida de fe, también háganos tener la urgencia de salvar las vidas, y que todos seamos un verdadero evangelista de transmitir el Evangelio a nuestras familias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.